El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice en el versículo 9, así también vosotros, capítulo 14, a menos que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo sabrás lo que decís? Pues hablaréis al aire. Y en otra parte, hablando acerca del tema, dice, yo oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, o sea, el de los oyentes, pues no sabe lo que dices? No, yo no voy a predicar de ese texto. Lo estoy citando, hermanos, y otra vez sé que esto no es políticamente correcto. Soy un invitado aquí en Argentina, pero hermanos, no tengan temor de decir amén. Yo no soy de los pastores que dicen amén, 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 para hacer que la gente diga amén. No, jamás me van a oír decir eso. Pero hermanos, el amén no está secuestrado por una denominación en particular. La Biblia espera que nosotros digamos amén a las acciones de gracias cuando escuchamos canciones como la que acabamos de escuchar. Así que no tengamos temor. Es de sana doctrina decir amén. Habiendo hecho esa aclaración, vamos a Isaías capítulo 6. Esta mañana, ayer el pastor John Piper predicó del texto de 2 Timoteo y yo decía, después de haber predicado antes del texto, y esta mañana Sam comenzó con Isaías 6 y decía, no puede ser. Pero gracias al Señor me dejó algo donde trabajar. Isaías capítulo 6, vamos a estar exponiendo los versículos 1 al 8, pero para poder tomar todo el contexto vamos a leer el capítulo completo. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca. Y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte de ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. El remanente quedará. Decía A.W. Tozer que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Voy a repetir eso otra vez, hermanos. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. No lo que tú piensas acerca de ti,
No, eso no es tan importante como lo que tú piensas acerca de Él. Porque es ese pensamiento lo que te define. Es ese pensamiento que tú tienes acerca de Dios lo que determina todo lo demás. Por esta razón, sigue diciendo Tozer, la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Y lo mismo podemos decir de la iglesia. Escuchen esto, sigue diciendo Tozer. Lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre él o lo que deje sin decir, porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. ¿Oyeron eso? Lo que decimos o lo que dejamos sin decir sobre él. Mis amados hermanos, cuando nosotros empequeñecemos a Dios, cuando nosotros trivializamos a Dios en nuestras mentes, las cosas que realmente importan en la vida son trivializadas también y nos convertimos en personas superficiales y mediocres. Yo tengo la convicción de que ese es el problema de muchas iglesias en el día de hoy. No tenemos una perspectiva lo suficientemente elevada de quién es Dios y consecuentemente no somos dominados por una pasión por Él que arrastre todo lo demás a un plano muy secundario. Cualquier otra cosa, todo lo demás debe ser arrastrado a un plano muy secundario cuando es comparado con la persona de Dios. Tenemos una distorsión, mis hermanos, en nuestra lista de prioridades. Y es precisamente por eso que tú y yo necesitamos pasar por una experiencia similar a la que se describe en este capítulo del libro de Isaías. Y yo les ruego al Señor que más allá de mi propia debilidad, más allá de mis propias limitaciones, el Espíritu de Dios descienda con poder esta tarde al estudiar un texto que nos queda a todos muy grande. El Espíritu de Dios descienda y haga con su palabra lo que es imposible para cualquier predicador hacer con un texto como este. A Isaías le tocó ministrar durante un tiempo de mucha decadencia moral, de mucha decadencia religiosa en la nación de Israel. Los gobernantes eran muy corruptos, el pueblo era muy idólatra, los ricos eran unos explotadores y la cultura del entretenimiento se había expandido como un cáncer en medio de la sociedad. De ahí los ayes de los capítulos anteriores. Ay de los que fiestean hasta la mañana. Ay de los que hacen injusticia en los tribunales. Ay de los políticos corruptos. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo único que parecía darle cierta estabilidad a la nación era el reinado de Usías. Un líder político, un líder militar muy poderoso y muy capaz que gobernó a la nación de Israel nada más y nada menos que por 52 años. Más o menos el tiempo que Fidel estuvo en Cuba. Lamentablemente, dice en Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 16 que al final de sus días, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. En Israel nunca se podían conectar el oficio de sacerdote con el oficio de rey. Y cuando los sacerdotes trataron de impedírselo, Usías se llenó de ira contra ellos, por lo que Dios en el mismo templo lo castigó con lepra y así murió. El rey que había traído algo de estabilidad a la nación desaparecía del escenario político como un arrogante cubierto de lepra. Y ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión que dio inicio a su ministerio. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor.
Y a partir de ese momento, Isaías se mantuvo predicando fielmente la palabra de Dios durante casi medio siglo, hasta que, según la tradición, fue asesinado violentamente por el rey Manasés, que lo cortó en dos con una sierra. Así murió Isaías, aserrado, partido en dos. Ese fue el costo de su fidelidad al Señor. Y lo que yo quisiera responder en esta tarde, el lema de esta conferencia es: Dios es el Evangelio. Y mi tema es: apasionados con el Dios del Evangelio. Lo que yo quisiera responder en esta tarde, mis amados hermanos, es: ¿qué es lo que se requiere para llegar a tener tal pasión por Dios que le permita a un ser humano común y corriente, como tú y como yo, predicar con fidelidad la palabra de Dios por casi 50 años en medio de tanta apostasía y de tanta corrupción? Yo estoy completamente de acuerdo con todos aquellos que dicen: necesitamos que la sana doctrina vuelva a las iglesias. Bueno, déjenme decirles algo, mis amados hermanos de Argentina, de Chile, de Paraguay, que han venido a la conferencia de Bolivia. Sí, nosotros necesitamos que la sana doctrina vuelva a nuestras iglesias, pero sana doctrina sin calor en el corazón no sirve para nada. No es solamente sana doctrina lo que la iglesia necesita en nuestra generación. Lo que la iglesia de Cristo en esta generación necesita son mentes llenas de sana doctrina, con un corazón que arda con el Dios de esas doctrinas. Y la pregunta, mis hermanos, vuelvo y repito, la pregunta que yo quiero responder en esta tarde es: ¿qué es lo que se requiere para que personas comunes y corrientes, llenas de debilidades, como tú y como yo, seamos librados de las trivialidades, superficialidades de este mundo y vengamos a ser hombres y mujeres apasionados con el Dios del Evangelio? Normalmente los predicadores traen sus puntos y van aplicando. Pero este mensaje va a ser diferente, porque este mensaje va a ser aplicación de principio a fin. Todos mis puntos son aplicaciones. Yo no tengo nada más que aplicaciones. Aquí va mi primera aplicación del texto que acabamos de leer. Nosotros necesitamos, tú y yo necesitamos, para poder ser apasionados, una visión más elevada acerca de Dios mismo. Necesitamos tener una visión más elevada de Dios. O si quieren ponerlo de otra manera, tú y yo necesitamos ver al Dios santo en su suprema exaltación. Eso fue lo que sucedió con Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Cada uno de los detalles de esta visión tiene la intención evidente de hacerle ver al profeta Isaías la suprema exaltación de Dios como el rey soberano de todo lo creado. Él está sentado sobre un trono alto y sublime, por encima de todos los tronos de este mundo. Y la orla de su manto, literalmente el dobladillo, el ruedo del manto real de Dios llenaba todo el templo. El dobladillo. Cuando Isabel segunda, reina de Inglaterra, de Gran Bretaña más bien, fue coronada en el año 1953, la cola de su vestido estaba hecha de terciopelo y armiño y medía 36 pies de largo. Era tan pesada la cola del vestido que 6 damas de honor tuvieron que ser llamadas para cargar la cola del vestido. Pero Isaías dice que el dobladillo, el ruedo de la ropa imperial de nuestro Señor, era tan abundante que llenaba todo el templo. Por supuesto, hermano, esto es un lenguaje apocalíptico, imposible de visualizar en nuestra imaginación. Lo que se pretende con esta descripción no es que tú y yo podamos visualizar qué fue lo que Isaías vio.
No, no, no. Lo que el Espíritu Santo pretende aquí es que nosotros podamos entender que ningún monarca terrenal, por poderoso que sea, puede compararse siquiera con la realeza, el esplendor, la majestad de nuestro Dios. Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente esplendoroso, Él es infinitamente poderoso. Dios quiere que nosotros entendamos que la estabilidad del universo depende de su reinado absoluto y eterno. El universo es estable porque Dios está sentado en ese trono alto y sublime. Los reyes terrenales vienen y van como Usías. Tarde o temprano terminan convirtiéndose en un recuerdo histórico. Pero nuestro Dios sigue siendo quien Él es. Yo soy el que soy. Decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Dios dice, yo soy, se acabó. Yo soy el que soy. Él está manteniendo en control todo el universo creado por Él, desde las estrellas y galaxias más inmensas hasta los virus que nosotros no podemos ver a simple vista, las bacterias. Todo está bajo el control de Dios. Él no es un monarca constitucional. La reina de Inglaterra es monarca constitucional. ¿Y eso qué significa? Que tiene mucha pompa y poco poder. Eso es lo que significa. No, nuestro Dios no es un monarca constitucional. Él es el Dios que dice en Isaías capítulo 46 versículo 10, mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que yo quiero. Porque para eso es Dios. Él hace lo que Él quiera. Ningún congreso celestial tiene que aprobar sus decisiones. No, no, no. Nuestro Dios reúne en sí mismo en un grado absoluto el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Todo. Supremamente. Pero Isaías vio también a un grupo de seres angelicales llamados serafines que se encontraban alrededor del trono alabando a Dios. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y por favor, quítense de la cabeza todas esas pinturas medievales de bebitos rechonchos con alitas. No, 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 los serafines probablemente, no sabemos nada de los serafines porque esta es la única vez que aparecen en la Biblia, pero la palabra serafín en hebreo implica algo terrible, algo muy fiero. ¿Recuerdan ustedes aquellas serpientes ardientes que aparecieron en Números 21, cómo Dios castigó al pueblo por su pecado? La palabra que se traduce como serpientes ardientes es la palabra serafín. Probablemente los serafines sean las criaturas más poderosas, más majestuosas que Dios haya hecho, porque son las que están más cerca del trono de Dios. Y sin embargo, aún los serafines deben cubrir sus rostros en la presencia del Señor en señal de reverencia. Es obvio, mis hermanos, que no hay nada trivial en la concepción que ellos tienen de Dios. Lo único que ellos dejan al descubierto son las bocas para poder alabarle. Dice en el versículo 3 que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. En las escrituras se usa la repetición cuando se quiere enfatizar algo. Es como lo que nosotros hacemos hoy al subrayar o al escribir algo en negrita. De manera que lo que los serafines están haciendo aquí es proclamar de la forma más enfática posible que nuestro Dios es santo, y es el único atributo divino que se repite 3 veces en la Biblia. Aunque Dios es amor, en ninguna parte dice que Dios es amor, amor, amor. Ni todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Pero Él es santo, santo, santo. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra santidad, la primera idea que viene o que suele venir a nuestras mentes es la de pureza moral. Y ciertamente nuestro Dios es puro. Nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dice la Biblia que Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Sin embargo, lo que los ángeles, los serafines están diciendo aquí no es que Dios es puro, puro, puro. Esa palabra santo
Viene de una raíz hebrea que significa cortar o separar. Esa es la idea. Cortar o separar. La idea es que nuestro Dios está infinitamente separado de todo lo que Él ha creado. La palabra que deberíamos usar, pero que lamentablemente no es muy común en el día de hoy, es la palabra trascendente. Nuestro Dios es supremamente trascendente. Él está infinitamente elevado por encima de todas las cosas creadas por Él. Él está infinitamente separado de todo lo que no es Dios. Él no puede ser colocado en ninguna categoría en la que se pueda incluir cualquier otra cosa que no sea Él, porque Él es supremamente incomparable, Él es únicamente único. Esa es la idea que los serafines nos intentan comunicar aquí cuando dicen que Él es santo, santo, santo. Nuestro Dios es únicamente único. En otras palabras, cuando los serafines dicen santo, 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 lo que están diciendo es Él es Dios, porque Dios es Dios. Solo Dios es Dios. Saben, hermanos, que hoy en día se tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero pocas veces se nos habla de su trascendencia, de su infinita grandeza, de su gloriosa majestad. Irónicamente, lo que eso provoca es que nosotros no apreciemos del todo la presencia de Dios, porque no tenemos un concepto demasiado elevado de Él. Porque, mis amados hermanos, es impresionante que un Dios como nuestro Dios al mismo tiempo sea un Dios cercano. Pero la única manera en que nosotros podemos apreciar la cercanía de Dios es si entendemos su lejanía. Creo que fue R.C. Sproul que preguntó una vez: ¿qué se parece más a Dios, un gusano o un serafín? ¿Qué ustedes creen? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Cuando el punto de comparación es Dios, tanto el gusano como el serafín se convierten en algo menos que nada. Sin embargo, es importante señalar que la santidad de Dios es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, que Dios llama a su pueblo a ser santo como Él es santo, en cierto grado. Él comunica ese atributo. La palabra santidad, cuando se aplica a nosotros, quiere señalar el hecho de que hemos sido apartados, recuerden que es separado, apartados, para el uso exclusivo de Dios. De manera que lo que esa idea quiere comunicar al decir que los creyentes debemos ser santos, es que nosotros fuimos comprados por Él para ser exclusivamente suyos. Dios posee otros atributos que los teólogos han llamado incomunicables. Él es omnisciente, Él es inmutable, Él es todopoderoso. Lo irónico es que nosotros queremos imitar los incomunicables en vez de imitar los comunicables. Todos quisiéramos ser todopoderosos. ¿No es así? ¿Tú no? ¿Nunca soñaste con ser Superman? ¿O Aquaman, que es el que está de moda ahora? Yo sí. Yo cuando era niño hasta oraba por eso. De verdad. Señor, permíteme volar. Yo lo voy a usar para el bien de la humanidad como Superman. Queremos los atributos incomunicables. Pero, hermanos, en ningún lugar de las Escrituras Dios nos demanda que seamos omnipotentes. Dios nos demanda que seamos omniscientes. Pero sí nos demanda ser santos, porque yo soy santo. Así que no trates de ser Dios. Conténtate con contemplar su hermosura con admiración, tanto en su palabra como en todo lo que Él ha creado. Porque dicen los serafines que ese Dios 3 veces santo ha llenado la tierra de su gloria. Dice John Piper: la gloria de Dios es la manifestación de su santidad.
La santidad de Dios es la perfección incomparable de su naturaleza divina. Su gloria es la demostración de esa santidad. La santidad de Dios es su gloria oculta. La gloria de Dios es la santidad revelada. Y Dios se encargó de llenar la tierra de su gloria. Yo no sé si pudieron leer alguna vez la novela de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe está en una isla solo hasta que un día descubre una huella de un pie humano y se da cuenta entonces que él no está solo. Bueno, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que nuestro Dios se encargó de pegar sus huellas digitales en todas las cosas que Él ha hecho. Si nuestras mentes no estuvieran tan secularizadas, tan infectadas del secularismo de nuestra generación, nosotros seríamos capaces de ver la gloria de Dios en cada cosa que Él ha hecho, de tal manera que cada cosa creada sería suficiente para postrarnos en adoración por la sabiduría, el poder de nuestro Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Para añadir algo más de terror al corazón de Isaías, dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Un solo ángel, cuando alababa a Dios, removía los cimientos de ese edificio tan monumental que era el templo de Jerusalén. Imagínense por un momento un desfile militar frente al séquito presidencial y 50 F-35 volando a baja altura atronadoramente, y vas a tener una idea débil de lo que Isaías escuchó ese día. ¿Ven que no son bebitos rechonchos? Y por si todo eso fuera poco, de paso, perdónenme esto, pero miren, yo creo que hay una teología en cantar alto, en cantar a alta voz. Lean Apocalipsis, todas las veces que aparece la adoración celestial dice cantaban en alta voz. Comiencen a ensayar desde ahora y desgallíñate, canten en alta voz. Santo, santo, no, los serafines no cantaban así. El templo estaba temblando por la voz de uno de ellos. Y por si todo esto fuera poco, también se nos dice que toda la casa se llenó de humo. ¿Y por qué Isaías pone ese detalle ahí? Muy probablemente porque este era el humo del incienso que solía usarse en el templo en el contexto de los sacrificios expiatorios. O sea que un sacrificio había sido hecho en ese momento, y vamos a ver ahora el papel que ese sacrificio juega en el texto. Mis hermanos, tú y yo necesitamos ver a Dios de esa manera. De verdad, tú y yo necesitamos, ahora mismo, mientras tú me estás oyendo a mí, tú debes estar orando al Señor que te ayude a ver a Dios así. Ayúdame a verte así. Glorioso, trascendente, soberano, muy por encima de toda su creación. Esta visión de Isaías era una visión antitrivialidad. ¿Ustedes creen que Isaías salió del templo ese día pensando, wow, tengo que ir al gimnasio, tengo unas cuantas libras de más? Oh, qué raro, fulano no me saludó cuando llegué al templo. De verdad, ¿ustedes creen que Isaías pensaba en eso? Esta es una visión antitrivialidad. Y es lo que tú y yo necesitamos para ser apasionados con el Dios del Evangelio. Pero en segundo lugar, nosotros necesitamos ver en su justa dimensión la fealdad y pobredumbre de nuestro pecado. Vean versículo 5. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Entonces dije, ay de mí. Isaías en el capítulo 5, si ustedes leen después en su casa el capítulo 5, van a ver muchos ayes. Ay de esto, ay de los que hacen esto, ay de aquellos. Pero ahora que Isaías de repente se topa con la santidad, la majestad, la trascendencia de este Dios 3 veces santo, su pecado le saltó a la cara y él ya no podía decir ay del pueblo. Él dijo, ay de mí.
Ay de mí, porque perdido estoy demolido, porque han visto mis ojos al Rey. Lamentablemente la tendencia del corazón humano es la de ver los pecados de otros como peores que los nuestros. Y yo oigo mucho, en República Dominicana, me imagino que en Argentina es igual, esta nación debe estar bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque quieren legalizar el aborto y quieren normalizar la homosexualidad y quieren meter esta agenda perversa. Y eso es verdad. Pero déjame decirte algo, esa no es toda la verdad. Esa no es toda la verdad. El juicio de Dios viene sobre una nación por pecados que tú y yo probablemente no vemos como tan graves. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, lo primero que le saltó a la cara fue su propia pecaminosidad. Sam hablaba de eso ayer. Ese es el resultado de entrar en contacto con el Dios vivo y verdadero. Isaías se sintió deshecho. No porque percibió su pequeñez ante la grandeza de Dios, sino porque percibió su iniquidad ante la santidad de Dios. A principios del siglo XX, los editores de la revista Times en Londres pidieron a un grupo de escritores renombrados que contribuyeran con artículos sobre el tema ¿qué es lo que está mal en el mundo? Y el periodista inglés genial G.K. Chesterton envió una carta a los editores del Times en Londres diciendo: estimados señores, el problema soy yo. Con afecto, Chesterton. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Tú eres lo que está mal en el mundo. Yo soy lo que está mal en el mundo. Decía el pensador francés Blaise Pascal, y espero que esta palabra, pregunté, me dijeron que no era una mala palabra aquí en Argentina, pero así fue que se tradujo al español, del francés. ¿Qué clase de bicho raro es el hombre? ¡Qué novedad! ¡Qué monstruo! ¡Qué sujeto de contradicciones! Y qué prodigio! Depositario de la verdad y al mismo tiempo cloaca de incertidumbre y error. Gloria y desecho del universo. Eso es el hombre. Pascal había leído los primeros 3 capítulos del Génesis. Cloaca de incertidumbre y de error. Gloria, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, y desecho del universo. Es por eso que Isaías se siente aterrado. Yo soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Por qué Isaías usó esa palabra de manera particular? Porque era la palabra que los leprosos debían decir cuando las personas se acercaban para decirle: no te acerques, tengo lepra. Recuerden que Usías murió leproso. Así que lo que Isaías está diciendo es: ay de mí, yo soy un leproso moral. Alguien decía que en ese momento cada partícula de justicia en la que Isaías pudiera confiar quedó deshecha. Pero gracias al Señor que nuestro texto no concluye ahí. Esta visión aterradora que tuvo Isaías en el templo y que puso en evidencia su pecado es lo que sirve de trasfondo para resaltar la gracia perdonadora de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. ¿Tú quieres ser apasionado con el Dios del Evangelio? Necesitas abrazar el perdón que Él otorga de pura gracia. Necesitas abrazar el perdón que Él otorga de pura gracia. Una de las maldiciones más grandes de la iglesia evangélica de nuestros días es el legalismo. El legalismo es antitético a la gracia. Tú tienes que abrazar el perdón. Versículos 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado.
Oh, gloria al Señor. El gloria al Señor tampoco fue secuestrado, ni el aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que el texto no dice que Isaías le pidiera perdón a Dios? No. Él simplemente reconoció su pecado en una actitud implícita de arrepentimiento, y Dios, que se deleita en perdonar, de inmediato manifestó la gracia del perdón. A Dios le encanta perdonar. Mis hermanos, cuando Dios abre nuestros ojos para que veamos cuán santo Él es y cuán pecadores somos nosotros, no es para destruirnos, es para darnos vida. Él es supremamente trascendente, como vimos hace un momento, pero al mismo tiempo es un Dios de gracia que se acerca a nosotros con la disposición de concedernos el perdón de todos nuestros pecados a través de un sacrificio expiatorio. Por eso les decía lo del humo del altar, el hecho de que este serafín haya tomado un carbón encendido para purificar a Isaías nos indica que un sacrificio había sido hecho y quemado en ese altar, prefigurando obviamente el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se hace de la vista gorda con respecto al pecado, pero Él hizo provisión para que ese pecado pudiera ser perdonado sin pasar por alto su santidad y su justicia. Es de eso que se trata el Evangelio. Dios no vino a Isaías preocupado por su autoestima. Oh, no, Isaías, has entendido mal. Oh, lamento que te hayas sentido tan miserable, porque en realidad tú eres lo mejorcito que hay en la sociedad judía hoy. No, a Dios no le importaba la autoestima de Isaías. De paso, déjame decirte algo, por si acaso. Tú no tienes problema con tu autoestima. Tú tienes problema porque te estimas demasiado. No, pastor, mire, yo tengo un complejo de inferioridad por eso mismo. Porque tú no quieres parecer un tonto ante los demás. O sea, no quieres que la gente sepa lo que tú eres. Y yo soy un tonto. No, tú no tienes problema de autoestima, créeme, no. Tú te estimas demasiado. Pastor, y el que se suicida porque cree que estará mejor muerto que vivo. Nadie sufre de autoestima, de baja autoestima. Dice Jerry Bridges, oigan esto, hermanos. La buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos. La buena noticia es que Dios ya trató a través de Cristo con lo malo que somos. Esa es la buena noticia. No, tú eres malísimo. Mira, cuando alguien habla mal de ti, aunque lo que diga no fuera verdad, no te preocupes por eso, que tú eres peor de lo que él está diciendo. Decía Bernard Shaw con su típica ironía inglesa, decía, a mí no me importa si los hombres son blancos, negros, amarillos. Con que sea hombre suficiente, peor que eso no puede ser. No, y el Señor trató con lo malo que somos. El Señor no solo perdonó nuestra culpa sobre la base del sacrificio expiatorio de su Hijo, sino que también puso su justicia perfecta en nuestra cuenta por medio de la fe. Imagínate que tú te has pasado el día entero en el patio de tu casa arando la tierra porque vas a hacer un huerto, estás lleno de polvo y de tierra y de sudor de los pies a la cabeza, y esa noche tú tienes una cena muy importante con una personalidad, así que tú vas a tu habitación, te das una buena ducha y después te pones la misma ropa con la que estuviste cavando. ¿O qué te parece si tú vas y te pones una ropa limpia pero sin ducharte? No, tú necesitas las dos cosas, una buena ducha y una ropa limpia. Nosotros también necesitamos una buena ducha y necesitamos ropa limpia, y eso es exactamente lo que hace Dios con el Evangelio. Nos lava en la sangre de Cristo y después nos pone el ropaje perfecto, perfectamente puro de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow!
¿Y cómo reaccionó Isaías a la gracia perdonadora de Dios? Como deberíamos reaccionar todos nosotros ante la extraordinaria noticia del Evangelio de que ese Dios trascendente, sublime, infinitamente majestuoso y perfectamente puro, santo y justo ha decidido perdonarnos al precio de la vida de su Hijo. Eso nos lleva de la mano al cuarto elemento de este pasaje. Tú y yo necesitamos asumir, abrazar el gozoso privilegio del servicio. Noten mis palabras, hermanos, porque yo no estoy diciendo simplemente que tú y yo debemos servir. No. Lo que estoy diciendo es que tú y yo debemos abrazar el gozoso privilegio del servicio. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, otra vez aquí tenemos la Santísima Trinidad: ¿a quién enviaré? Singular, yo enviaré. ¿Y quién irá por nosotros? Dios le permite a Isaías escuchar una conversación privada entre las tres personas de la Trinidad. Y Dios, el Padre, le dice a Dios el Hijo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dios no se hace ese tipo de preguntas porque no tenga la respuesta. No, Él quería poner una inquietud en el corazón de Isaías, y Él quería poner una inquietud en tu corazón y en el mío. Hay algo que Isaías debía hacer, hay algo que tú y yo debemos hacer, pero no porque Dios no necesita. Óyeme, Dios no te necesita. El cementerio está lleno de gente imprescindible. No, Dios no te necesita. Pero en su gracia y en su bondad, Él quería darle a Isaías y a todos nosotros el enorme privilegio de ser parte de su obra. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y escuchen cómo responde Isaías en una forma rápida y espontánea: envía aquí, envíame a mí. Wow. Yo no creo que Isaías dijo esto en un tono heroico: envía aquí. No. Yo creo que fue: envía aquí. Por favor, Señor. Por favor, Señor, envíame a mí. Isaías no preguntó: ¿y a dónde? ¿A quién enviaré? ¿A dónde? ¿A hacer qué? No. Él no sabía ni a dónde ni a hacer qué. Y se mantuvo 50 años después de decir que sí, predicando hasta que lo partieron en dos con una sierra. Eso es pasión. Envía aquí, Señor. Te entrego un cheque con mi firma para que tú escribas ahí lo que tú quieres. Y ya de antemano yo me comprometo a hacerlo. Pero por favor, Señor, envíame a mí. ¿Qué fue lo que movió a Isaías a actuar de ese modo? Porque él era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, sujeto a temores. No idealicen a los personajes bíblicos, hermanos. Seguramente Isaías tuvo que luchar con tentaciones, tuvo que luchar con temores. Pero él acababa de experimentar la gracia del Evangelio, el gozo inefable de saberse perdonado por ese Dios majestuosamente santo que se le había revelado en esa visión tan extraordinaria. El motor que mueve la vida del creyente hoy es el mismo que movió el corazón de Isaías. Pastores, por favor, escúchenme, no traten de movilizar a su iglesia por un sentido de culpa. La culpa no mueve a nadie. La culpa nos paraliza. No, mis hermanos, no vivan creando complejo de culpa en la gente. La gente se está perdiendo y ustedes ahí.
Óigame, la culpa la dio Dios, la culpa no viene del diablo, pero la única razón por la que Dios nos da el sentido de culpa es para llevarnos al Calvario y para que volvamos a experimentar el gozo del perdón, porque es el gozo del perdón que viene del Evangelio lo que nos moviliza para servir a Dios y para ser santos. Alguien hizo este ejercicio de imaginación interesante a la luz de este pasaje. ¿Qué habría pasado si Isaías hubiera escuchado el llamado de Dios antes de tener la visión de su grandeza? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Señor, pero qué pregunta. Dime sinceramente, ¿tú tienes a alguien mejor que yo? Mira cómo está el pueblo. Imagínense Isaías sin haber tenido la visión de la grandeza de Dios. Tal vez hubiera pensado que él era el hombre apropiado y habría ido a ministrar al pueblo con ese sentido de arrogancia que muchos de nosotros tenemos como pobres pecadores. Por supuesto, Señor, que puedes enviarme a mí. Pero supongamos que hubiera sido al revés. Que Isaías hubiera recibido el llamado de Dios inmediatamente después de haberse sentido devastado por la visión de su gloria sin haber recibido el perdón. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Oh, yo lo siento, Señor. Yo no puedo, yo soy un hombre inmundo de labios. Yo no puedo ir. Yo no sirvo, Señor, para eso. Yo habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Para que Isaías estuviera realmente listo para ministrar, él necesitaba sentir en lo más profundo de su corazón la maldad horrible de su pecado a la luz de la majestuosa santidad de Dios y luego experimentar la alegría, el gozo del perdón revelado en el Evangelio. Isaías pasó del asombro a la culpa, de la culpa a la gracia y de la gracia a la gratitud. Y eso es lo que nos moviliza. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, gloria a Dios y aleluya. De la sombra a la culpa, de la culpa a la gracia, de la gracia a la gratitud. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Tú y yo necesitamos pasar por una experiencia como la de Isaías. Óyeme, no te dije que tú y yo necesitamos una visión como la de Isaías. Necesitamos pasar por esa experiencia. De hecho, ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos una ventaja sobre Isaías. Sí. Nosotros estamos en una mejor posición. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas injustos, dice Jesús, desearon ver y oír lo que ustedes están viendo y oyeron y no lo vieron ni lo oyeron. Nosotros vivimos después de la cruz. Nosotros tenemos más información que la que tuvo Isaías. Nosotros ahora sabemos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer al enviar a su Hijo hecho hombre a morir en una cruz por nuestros pecados. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta gracia destinada a vosotros. Dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ellos trataban de entender lo que estaban profetizando y no lo entendían. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que estaba destinada para ti y para mí. Escuchen este pasaje en Juan 12. Esto es asombroso. Los fariseos manifestaron su dureza de corazón con respecto a Jesús
Y ahora escuchen lo que dice Juan. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso está en Isaías 53, aquella famosa profecía del siervo sufriente de Jehová. Por esto no podían creer, dice Juan, porque también dijo Isaías, y ahora va a citar Isaías 6, nuestra visión: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Juan está conectando aquí la profecía del siervo sufriente del Señor de Isaías 53 con la gloriosa exaltación de Jehová de los ejércitos en Isaías capítulo 6. El Rey de gloria, a quien los serafines alababan con reverencia y con temor, fue el mismo que decidió hacerse hombre y asumir la postura de un siervo para dar su vida por ti y por mí. Wow, hermanos. Es la contemplación de ese costosísimo amor perdonador de Dios mostrado en la cruz, el combustible que necesitamos para mantener encendida la llama de nuestra pasión por Él, de modo que podamos decir sin reserva: Señor, yo no sé cuáles serán las circunstancias por las que yo voy a tener que atravesar en el futuro. Yo no sé cuáles son las cosas en las que tú quieres que yo me involucre para servirte en la expansión de tu reino. Pero de antemano, Señor, te digo: heme aquí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, por favor, Señor. Envíame a mí. No todos tendrán el mismo llamado. No todos tienen que irse al campo misionero. Algunos servirán tranquilamente en su iglesia, probablemente en un ministerio que nadie verá. ¿Saben, hermanos? La iglesia de Cristo no se mueve por predicadores famosos. Mis hermanos, la iglesia de Cristo se mueve por cristianos comunes y corrientes, por pastores comunes y corrientes que nadie conoce. Y están haciendo ahí la obra de Dios. Y con ellos se está avanzando el reino, porque Dios no necesita celebridades. Dios no necesita celebridades. La obra de Dios. Y Él está usando cristianos como tú, como yo, para hacer su obra. Todos nosotros tenemos al mismo Salvador y disfrutamos de la misma salvación. Así que todos tenemos las mismas razones para ser creyentes apasionados con el Dios que se revela en la faz de Jesucristo. El Dios que revela su gloria en la faz de Jesucristo en el Evangelio. Si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero eso es en los que se pierden. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de esa gloria en la faz de Jesucristo. Un día tú estabas allí sentado en la iglesia, había un predicador, tal vez ordinarísimo, predicando la palabra, y vino el Espíritu Santo y dijo: sea la luz, y de repente tú viste lo que nunca antes tú habías visto, que nuestro Señor Jesucristo es glorioso más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir, más allá de lo que nuestros labios pueden expresar, y por primera vez en tu vida entendiste que tu pecado no valía la pena y te entregaste por entero al Salvador, porque Dios quiso. Como les decía al principio, sí, nosotros necesitamos pastores y necesitamos creyentes que abracen la sana doctrina, que defiendan enérgicamente el legado que nos dejaron los reformadores. Pero mis hermanos, ¿de qué sirve la sana doctrina en la cabeza si no tenemos un corazón encendido en fuego con el Dios del Evangelio?
Oh, que Dios nos conceda hoy a través de su palabra y por el poder de su Espíritu una elevada visión de la suprema exaltación de Dios, de nuestra propia pecaminosidad, de la maravilla de su gracia perdonadora y del gozoso privilegio de conocer, servir y adorar al Rey de Gloria. Padre, queremos darte gracias, Señor, por habernos permitido predicar tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias por cada uno de los hermanos que han venido aquí en el día de hoy a predicar el Evangelio de Jesucristo. Oh, ayúdanos, Señor. Oh, perdónanos. Oh, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes apasionados. A ser creyentes apasionados con Jesús, con el Evangelio. Oh, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo como cantábamos y a vivir por fe y no por ver. Que toda la gloria, Señor, sea dada a ti, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. En el sermón anterior consideramos algunos aspectos de esta resolución, pero no pudimos concluir por causa del tiempo. Vimos en primer lugar la naturaleza de esta resolución. No fue una de esas decisiones que tomamos generalmente cuando se acerca el año nuevo y que ya nos recordamos cuando llegue el mes de febrero. No, fue una determinación firme y muy específica. No me voy a contaminar con esa comida ni con esa bebida, no importa el precio que tenga que pagar por ello. Vimos en segundo lugar la razón de esta resolución. ¿Por qué rehusó Daniel participar de la comida y la bebida del rey? En algunas otras cosas, él no tuvo problema en adaptarse, pero en este asunto de la comida fue intransigente. ¿Por qué? El domingo pasado vimos que este asunto de la comida tocaba algunos aspectos contrarios a la ley de Dios. Aparte de que es muy probable que Daniel haya percibido detrás del anzuelo la carnada. Esa comida implicaba cierto estilo de vida contrario a la piedad del pueblo de Dios. Y todo eso llevó a Daniel a asumir la posición que tomó. Y finalmente comenzamos a considerar la vez anterior la fuente de esta resolución. ¿Cómo es posible que un joven de 14 o 15 años de edad haya tenido el discernimiento y el coraje que se necesita para tomar una decisión como esta? ¿De dónde surgió esta resolución de Daniel? Bueno, dijimos el domingo pasado en primer lugar de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Daniel era un pecador redimido y santificado por gracia. Él tomó la decisión que tomó e hizo lo que hizo por la obra de la gracia de Dios en su vida. Como decíamos la vez pasada, lo que está detrás de la historia de Daniel no es primariamente la fidelidad de un hombre o de un grupo de hombres, sino la fidelidad de Dios, que en medio de la apostasía de Israel y en medio de la corrupción de Babilonia, preservó a estos 4 jóvenes adolescentes y los capacitó para actuar con esa determinación. Y debemos insistir, amados hermanos, en que esa gracia divina que estuvo disponible para ellos, está disponible para nosotros también. No importa cuán terrible es el pecado que mora en nuestro interior y cuán fuerte es la presión que recibimos del mundo. Mis queridos hermanos, nuestro Dios sigue siendo todopoderoso y su gracia sigue siendo suficiente. Pero hay 2 aspectos más que debemos mencionar aquí en cuanto a la fuente de esta resolución. 2 elementos que se conjugaron en la vida de Daniel y sus amigos cuando ellos tuvieron que enfrentar esta prueba en Babilonia. La gracia de Dios actuó en ellos,
Pero concomitantemente con esto, en ese momento crucial de sus vidas, entró también en acción, en segundo lugar, una conciencia bien informada. ¿De dónde surgió esta resolución? Bueno, sí, de la gracia de Dios, pero también de una conciencia bien informada. Antes de nosotros movernos hacia lo correcto, tenemos que conocer qué es lo correcto. Es en base a esa información que la conciencia actúa. Ahora, ¿qué es la conciencia? Este es un término que no está muy de moda hoy día. El hombre moderno parece ver la conciencia como un problema, como un defecto moral que no nos permite gozar de la vida sin preocupaciones. Muchos psiquiatras y psicólogos hoy día, cuando tienen que lidiar, por ejemplo, con un caso de homosexualidad, tratan de ayudar a esta persona a que se sienta bien consigo misma, a que se acepte a sí misma, a que no se sienta culpable. La homosexualidad ha dejado de ser un problema ya. ¿Saben cuál es el problema hoy día? El sentido de culpa. Ese es el problema. Pero ese sentido de culpabilidad que siente el homosexual inicialmente no es otra cosa que la voz de su conciencia que pasa juicio sobre su inclinación antinatural y le dicta su veredicto culpable. Eso no está bien. Estás pecando contra Dios. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la habilidad innata que Dios ha puesto en el hombre para juzgar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. En otras palabras, es la facultad de discernimiento ético en el hombre. La conciencia pasa juicio antes y después de todas nuestras acciones. Juzga de antemano lo que pensamos hacer y nos dice si está bien o si está mal. Si conforme a su juicio lo que vamos a hacer es algo bueno, la conciencia nos alienta. Si conforme a la conciencia lo que vamos a hacer es malo, nos pone un freno moral. Por eso, mi amigo, es que tú te sientes mal cuando vas a hacer algo que tú sabes que está mal. Después de cometida la acción, la conciencia se convierte en una corte. Y esa corte emite un veredicto: inocente, culpable. Lo que hiciste está bien, lo que hiciste está mal. Esa es la función de la conciencia, pasar juicio sobre nuestras acciones, aprobando o condenando. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles, es decir, aquellos paganos que no conocen a Dios, que no tienen ley, no conocen los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo está diciendo aquí, todos los hombres tienen una conciencia. Algunas personas maltratan su conciencia, pero todos nosotros nacimos con una conciencia. Aún esos paganos que no conocen a Dios, que no conocen la ley de Dios, ellos también tienen una conciencia. Y dice Pablo que ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por supuesto, un pagano que no conoce la ley de Dios, su conciencia no podrá pasar juicio correcto en muchas cosas. Pero pasa juicio. Ahora bien, para realizar su función adecuadamente, la conciencia necesita estar bien informada. Alguien ha dicho, una buena conciencia es aquella que está equipada con un criterio sano y bíblico de lo que es correcto y lo incorrecto. Sin ese criterio, ella no puede realizar su trabajo en una forma adecuada. ¿Y de dónde debe extraer la conciencia la información que necesita para formar sus criterios de juicio? Obviamente de la palabra de Dios. Dios es la norma final de lo bueno y lo malo.
¿Qué es lo que está bien? Lo que Dios dice en su palabra que está bien. ¿Y qué es lo que está mal? Lo que es contrario a lo que Dios dice. No son mis gustos y preferencias los que establecen la distinción entre lo bueno y lo malo. No. Tampoco son los gustos y preferencias de la mayoría. Ese es el problema que tenemos hoy, que el hombre moderno se ha quedado sin una base objetiva de juicio porque ha echado a un lado a Dios y su palabra. Cuando Daniel y sus amigos tomaron la determinación de no comer la comida del rey, no lo hicieron porque a ellos les parecía que eso no estaba bien, sino porque ellos sabían con toda certeza que estaba mal. La palabra de Dios les había provisto esta información. La Biblia define el pecado en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 como infracción de la ley. No hay ley, no hay pecado. Para yo saber lo que es el pecado, tengo que conocer la ley. Y en Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo dice que el conocimiento del pecado nos viene por la ley. ¿Cómo puedo yo saber lo que está bien y lo que está mal? Por la información que Dios me provee en su revelación. Sin esa información, estamos a expensas de nuestra opinión o la opinión de la mayoría. Y hermanos, esa opinión no siempre es correcta. En la Edad Media, la mayoría de las personas creían que la tierra era plana. Ahora, aunque la mayoría de las personas en la Edad Media creían que la tierra era plana, en la Edad Media la tierra era redonda, igualita que ahora. En la Edad Media las personas tenían la perspectiva de Ptolomeo, un pensador griego que pensaba que la tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la tierra. Ese es el sistema ptolomaico del universo. Hasta que llegó Copérnico y dijo que no, que realmente todos los planetas giraban alrededor del Sol. La mayoría estaba en contra de Copérnico. De hecho, Galileo Galilei fue llevado a juicio por decir que no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. La mayoría estaba equivocado. Y ciertamente hoy día, tristemente, hay muchas personas que sacan su criterio de juicio de lo que piensa la mayoría. Pero la mayoría, mi amigo, no siempre tiene la razón. En la época de Daniel, la mayoría pensó que se podía comer de la comida del rey. Solo 4 pensaron que no, y esos 4 tenían razón. Esos 4 tenían razón. Por eso, hermanos, es que es tan importante que adquiramos un amplio conocimiento de la palabra de Dios y que traspasemos ese conocimiento a nuestros hijos. A los 14 o 15 años de edad, Daniel tenía suficiente conocimiento de la Escritura como para discernir lo bueno de lo malo en una situación bastante compleja. Él sabía a qué podía decir que sí y a qué tenía que decir que no. Tenía una conciencia bien informada. Podía establecer con sabiduría y prudencia cuáles eran sus límites. Hasta aquí yo llego sin problema, dijo Daniel. Ahora, de aquí para allá hay que matarme para yo pasar esa línea. Y yo me pregunto, queridos hermanos, ¿tienen nuestros hijos esa clase de discernimiento? ¿Les estamos transmitiendo el conocimiento que necesitan para desarrollar una conciencia bien educada? ¿Estamos desarrollando nosotros mismos esta clase de conciencia? Yo me temo que algunos cristianos solo pueden discernir lo malo cuando éste se presenta con toda su crudeza. Y continuamente les oímos decir, pero yo no le veo nada malo. Son el tipo de creyentes que de haber estado en Babilonia no hubiesen participado en las fiestas orgiásticas que seguramente se celebraban en el palacio de Nabucodonosor, pero si hubiesen comido la comida del rey sin problema. Y seguramente hubiesen criticado a Daniel y a sus amigos como demasiado quisquillosos. Hermanos, debemos educar nuestra conciencia con la palabra de Dios y debemos traspasar esta información a nuestros hijos.
Tenemos que aprender a discernir el mal, aun cuando se presenta en una forma sutil. El otro día, hace unas semanas atrás, meses atrás, un hermano de aquí de la iglesia, y yo le pedí permiso para poder usar este ejemplo, me decía que él hablaba con su hija para instruirla acerca del tipo de canciones que hay en el mundo que suenan muy bonitas y cómo nosotros debemos cuidarnos de esas cosas aunque suenen muy bonitas. Y él le decía, imagínate que de repente comenzara una canción con una música muy atractiva que dijera, me gusta matar, me gusta mentir. Suena tan lindo, y si lo dicen en inglés ni cuenta me doy. Pero lo que está diciendo la canción es una barbaridad. Ahora, hermanos, ¿saben una cosa? Hay canciones que no son tan bárbaras y hacen daño al corazón de nuestros hijos si nosotros no les damos una perspectiva correcta. Estás de repente en un lugar público, en un mall, y de repente comienza a sonar en los altavoces una canción que dice, yo nací para amarte más allá de la razón. ¿Tiene algo de malo la canción? Sí. Una filosofía completamente equivocada. ¿Cómo que yo nací para amarte más allá de la razón? O sea, yo debo meterme con una persona simplemente porque mi corazón late, porque mi corazón se derrite, aunque en mi mente yo sé que es un sinvergüenza, es un bárbaro. O sea, más allá de la razón, no es que yo no tengo nada que hacer porque yo nací para amarte. Pero yo no veo nada de malo esta canción, y por eso yo dejo que mi hija de 12 años la oiga y la oiga y la oiga y la oiga. Entonces después, cuando la hija se mete con un individuo con el que no se debe meter, entonces está la mamá vuelta loca y sin idea, pero es que tú la criaste para eso. Tú dejaste que ella adquiriera esa forma de pensar, tú se lo permitiste. Aparte de que poner a una niña de 12 o 13 años a oír y oír y oír, oír canciones románticas, lo que hace es empujarla a un romanticismo temprano que no le va a hacer ningún bien. Pero hay padres que son tan simples que no pueden ver eso. Simples. Y esa simpleza va a destruir el alma y el corazón de sus hijos. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a discernir el mal, aun cuando no se presente en una forma tan abierta, aun cuando no se presente en una forma tan franca. Daniel y sus amigos pudieron discernir claramente dónde estaba el problema, porque ellos tenían una conciencia bien informada. Y cuando se enfrentaron con esta prueba en Babilonia, ellos sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron. Pero hay un elemento más que debemos mencionar aquí en cuanto a la fuente de donde surgió esta resolución piadosa y que está estrechamente relacionado con el punto anterior. Estos jóvenes no solamente tenían una conciencia bien informada, también tenían una fe inquebrantable en Dios y en su palabra que les proveyó del coraje que necesitaron para mantener una buena conciencia. Para mantener una buena conciencia. Muchas personas tienen una conciencia bien informada. Ellos saben lo que deben hacer, pero a la hora de actuar hacen lo que quieren, no lo que deben. Tienen una conciencia bien informada, pero a la hora de actuar no actúan conforme a la voz de su conciencia. Hace unos años atrás, en el año 1984, un avión, creo que era de Avianca, se estrelló en la cordillera andina. Cuando rescataron la caja negra, descubrieron que el avión iba volando muy bajo. Parece que el piloto no podía visualizar que había una montaña cerca y los indicadores comenzaron a decirle, pull up, sube, sube. ¿Saben lo que hizo el piloto? Lo último que se oyó en la caja negra es la voz del piloto diciendo, shut up, gringo, cállate, gringo, y apagó el aparato y se estrelló. Hay muchas personas que hacen exactamente lo mismo con su conciencia. La conciencia comienza a decirle, cuidado, sube, sube. Y al igual que este piloto le decimos, cállate, gringo,
y terminamos estrellados en una cordillera. El asunto no es simplemente tener una conciencia bien informada, es tener la fe que provee el coraje de hacer lo que es correcto. Eso es por fe. Estos jóvenes estaban plenamente convencidos de que ellos vivían delante de Dios. Ellos estaban plenamente convencidos de que Dios se encargaría de las consecuencias que vendrían sobre ellos si hacían lo correcto. Pero sobre todas las cosas, estos jóvenes estaban plenamente convencidos de que Dios es más sabio que nosotros y que por lo tanto, si hacemos la cosa como Él dice, nos irá mejor, aunque a primera instancia parece más desventajoso. Hermanos, la fe es imprescindible para la obediencia. La fe. Cada vez que nosotros desobedecemos un mandato de Dios, lo hacemos porque le creemos al mundo y no a Dios. Daniel y sus amigos tomaron la determinación de obedecer porque ellos creían en Dios, no en el mundo. Lo que subyace detrás de esta determinación a la obediencia fue la fe de ellos. La fe de ellos. Noten en el capítulo 1 cómo Daniel le dice al jefe que estaba sobre él, mira, haz la prueba con nosotros, danos a comer legumbre por 10 días. Y a los 10 días, chequea a ver. Y por supuesto a los 10 días ellos estaban más robustos y más sanos que todos los demás muchachos. Daniel estaba plenamente convencido de que si ellos hacían la voluntad de Dios, Dios se encargaría del problema. Y Dios se encargó del problema. Eso es fe. Ellos obedecieron porque creyeron. Y lo mismo pasó más adelante en el capítulo 3. Cuando los amigos de Daniel iban a ser echados en un horno de fuego ardiendo, Nabucodonosor había erigido una estatua inmensa y emitió un edicto que decía cualquier persona que no se postre ante esa imagen será echado en un horno de fuego. Los amigos de Daniel dijeron, nosotros no nos vamos a postrar. Nabucodonosor llama a estos jóvenes y le dice, pero ¿es verdad que ustedes no se van a postrar ante esa imagen? Ellos respondieron, versículo 16 del capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tenían delante de sí a un rey muy poderoso y bien enfurecido, pero con los ojos de la fe. Ellos podían ver al Dios omnipotente que creó y sostiene todas las cosas y delante del cual Nabucodonosor era menos que nada. Hermanos, nosotros los que tenemos hermanos mayores, cuando se armaba un pleito en el barrio y alguien le quería dar a uno, ¿qué hacía uno? Buscar a su hermano mayor, porque era más grande que uno. Y uno veía al hermano mayor y decía, no hay problema, yo tengo un hermano que me defiende. Hermanos, ¿saben cómo nosotros podemos vencer al diablo? Cuando detrás de los reyes, príncipes y personas de este mundo vemos al Dios Todopoderoso, por medio de la fe. Sin esa clase de visión es imposible tener esa clase de coraje. El coraje emana de la fe. De Moisés dice la Escritura que no tuvo temor de la ira del faraón porque se sostuvo como viendo al invisible. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice el apóstol, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Lo que está en juego en cada acto de obediencia es nuestra fe. ¿A quién vamos a creer realmente? ¿Creemos que nos irá mejor en todo sentido haciendo las cosas a la manera de Dios? Entonces vamos a obedecer a Dios. Y dejaremos en sus manos los resultados de nuestra obediencia. Eso fue lo que hicieron Daniel y sus amigos. Y por eso tomaron la determinación que tomaron. El mundo nos ofrece un camino que parece más fácil, más deleitoso y más placentero, pero es un engaño. Hermanos, amigos que están aquí, la Biblia dice que el pecado es un engaño.
El pecado es como algunos políticos en campaña. Prometen y prometen y prometen y prometen cosas que ellos saben de antemano que no lo pueden dar. A menos que sea Mandrake, el mago. No lo pueden dar. Cuando el pecado es como político en campaña. Promete mucho. Promete lo que no puede dar. La fe es el escudo con el cual podemos defendernos de las promesas mentirosas del pecado. La fe. Podríamos decir muchas otras cosas de la fuente de donde surgió esta resolución, pero no podemos, por causa del tiempo, ampliar más este punto. Hay un asunto más que queremos considerar en cuanto a la resolución de Daniel. Ya hemos visto la naturaleza de esta resolución, hemos visto su razón, su fuente. Veamos ahora en cuarto lugar la manera como Daniel llevó a cabo su resolución. La manera como Daniel llevó a cabo su resolución. Y hermanos, si nos sorprendemos de la resolución que este joven adolescente tomó en aquella ocasión, no menos debemos sorprendernos de la manera como él se comportó a la hora de llevar a cabo su resolución. Y como voy a mencionar 5 cosas para recordar sus memorias, para darles un recurso mnemotécnico, acuérdense de las 5C. 5C. ¿Cómo actuó Daniel? Ya sabemos lo que él resolvió hacer, pero ¿cómo actuó? Bueno, en primer lugar lo hizo con coraje. Con coraje. Aquí está la primera C. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta palabra que Reina Valera traduce como contaminación está asociada en el Antiguo Testamento con todo aquello que es abominación al Señor. Cuando Daniel fue a plantearle su postura al jefe de los eunucos, no encubrió la verdadera naturaleza del problema que él tenía con esa comida. Tú sabes que, mira, es que yo no digiero bien la carne. Entonces yo quisiera saber si es posible que me permitan a mí solo comer granos y verduras. No, no. Daniel fue completamente transparente. Daniel se identificó desde el principio como alguien que estaba asociado con el Dios de Israel. Soy judío, soy creyente, no me puedo contaminar con esa comida. Me contamina. Hermanos, una cosa es ser gentil, otra cosa es ser un cobarde. Nosotros hemos oído muchas veces el refrán que dice: lo cortés no quita lo valiente. Una cosa es ser gentil, otra cosa es ser un cobarde. Este joven adolescente no tuvo reparo en identificarse tan pronto como llegó a Babilonia. Yo soy judío, yo creo en Dios y vivo conforme a su ley. Hermano, nosotros debemos identificarnos como cristianos, y mientras más rápido mejor. Jóvenes, y hablo aquí a todos aquellos que profesan fe en Cristo. Algunos de ustedes entraron recientemente a la universidad, otros están a punto de entrar. Si quieren evitar muchos problemas, identifíquense como cristianos, y cuanto antes mejor. Un autor cristiano dice: si desde el principio en nuestros lugares de trabajo, entre los amigos, en la familia y en la sociedad en general, en medio de la cual nos movemos, si desde el instante mismo de nuestra conversión a Cristo no declaramos nuestra fe, corremos el peligro de que luego se nos haga más difícil el testimonio y no encontremos nunca la oportunidad para ello, imaginando dificultades e impedimentos que imposibilitan la proyección clara y poderosa de nuestra fe. Por el contrario, dice este autor, si manifestamos nuestra vivencia espiritual desde el primer instante, con toda naturalidad y sin rubor, nuestro testimonio tiene ya ganado mucho camino. ¿Te avergüenzas de ser cristiano?
¿Te avergüenzas de estar asociado con Jesucristo? ¿Y qué persona hay en el mundo que sea más importante que nuestro Dios? Yo sé que hay mucha gente en el mundo que menosprecia la fe cristiana. Yo sé que hay mucha gente en el mundo que se avergüenza del cristianismo, pero hermanos, ¿qué tiene nuestro Señor Jesucristo de lo cual tengamos nosotros que avergonzarnos? ¿Qué tiene Él? Daniel y sus amigos no se avergonzaron de Dios. Y desde el principio manifestaron una posición clara. No nos podemos contaminar. Lo que para ustedes es sublime, para Dios es abominación. Y nosotros estamos de parte de Él. Desde el principio. Actuaron con coraje, con valentía, como hombres. Como hombres. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía. En segundo lugar, y aquí tenemos la otra cara de la moneda, Daniel llevó a cabo su resolución no solo con coraje, sino también, y aquí está la otra C, cortésmente. Cortésmente. Con firmeza y valentía, pero también con respeto y buena educación. Cada cultura tiene un estándar de lo que es apropiado y lo que no lo es. Un conjunto de normas que podemos llamar buenas maneras. Ser cortés es actuar en conformidad con esas normas. Muchas de estas reglas de cortesía están enraizadas en un principio bíblico general de consideración a los demás. ¿Por qué no debemos comer con la boca abierta? ¿Por qué? ¿Hay algún texto bíblico que diga, no comerás con la boca abierta? No lo hay. Pero es desagradable para los demás que están comiendo con nosotros en la mesa ver cómo trituramos los alimentos con los dientes. Eso es desagradable. Esa norma de cortesía está enraizada en un principio bíblico de consideración. O pasarle por encima la mano a todo el mundo en la mesa para coger el pollo que está en la punta. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Ese principio general de cortesía no dice que debemos pedir las cosas por favor, que debemos dar las gracias, y así con un sinnúmero de cosas que componen las maneras, las buenas maneras de la sociedad en que vivimos. Bueno, Daniel tuvo el coraje de establecer claramente su posición, pero no lo hizo en una forma ruda y respetuosa. Óyeme bien, Melzar, haz lo que te dé la gana, pero no me voy a comer esa comida. No. Estos jóvenes sabían comportarse con buena educación. ¿Qué hizo Daniel cuando se enfrentó con esta prueba en Babilonia? Dos cosas que muestran estas buenas maneras. En primer lugar, hizo uso de la línea de autoridad establecida. Versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y qué hizo? Pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ya Daniel había propuesto en su corazón que no se iba a contaminar, pero en vez de actuar en buen dominicano, atento a él, atento a mí, no. En vez de irse por ahí a criticar y a chismear de sus autoridades, en vez de armar un lío con los jóvenes israelitas que estaban allí, ponerse con una pancarta, ¿qué hizo Daniel? Fue y pidió permiso al que estaba en autoridad sobre él. Eso es lo que él debía hacer. Daniel no se quedó callado en la mesa con los brazos cruzados. ¿Y qué te pasa? Mirando para el techo, dice. Daniel no hizo eso. Daniel no se pavoneó, ni hizo alarde de su fidelidad. No. Cortés y educadamente pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y cuando éste no se atrevió a darle su aprobación, porque decía Daniel, es que tú estás poniendo en juego mi cabeza,
cuando el rey te vea más flaco que los demás, me va a llamar a capítulo. Y cuando él sepa que yo transgredí una orden suya, me va a cortar la cabeza. En ese tiempo los reyes no jugaban con sus órdenes. ¿Qué hizo Daniel? Fue al otro que estaba en autoridad. Noten el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Te lo ruego. Daniel respetó la autoridad que esos hombres tenían sobre ellos por la providencia de Dios. Él estaba determinado a no ceder ante algo que a él le parecía y que él sabía que era pecaminoso, pero él sabía también que eso no lo excusaba de su deber de respetar las autoridades superiores. Jovencitos, jóvenes que están aquí, puede ser que en el colegio se dé una orden que para ti sea irracional. Yo no entiendo por qué razón hay que quedarse arriba en los pasillos en el tiempo de recreo y que no puedo quedarme en el curso. Yo no entiendo eso. Bueno, está bien, no lo entiendes, pero haz lo que se te pide, y si tienes alguna queja en una forma respetuosa, ve donde la autoridad que puso esa regla y pregúntale. Lo que tú no tienes derecho es irte por ahí a crear una rebelión entre los estudiantes de la escuela. Eso no fue lo que Daniel hizo. Eso no fue lo que Daniel hizo. Daniel respetó la autoridad de sus hombres. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y en primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 dice el apóstol: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a todo superior. Es superior a ti en la línea de autoridad, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el gobierno civil, en la iglesia. Esa autoridad debe ser respetada. Hay personas que se sienten con una libertad de criticar a medio mundo. Aún en la iglesia a veces pasa eso. No están de acuerdo con algo que los pastores hicieron y ahí no hay problema en hablarle a medio mundo de lo que no están de acuerdo. Eso no fue lo que Daniel hizo. Eso no fue lo que Daniel hizo. Daniel respetó las líneas de autoridad. Hermanos, la autoridad debe ser respetada. La autoridad debe ser honrada. Honrada. Puede ser que los que están en autoridad en alguna de estas esferas no sean cristianos. Y más aún, puede ser que sean personas terribles. Pero si nosotros somos cristianos, debemos adornar nuestra fe respetando a tales personas. Y no solo respetando a los que están en autoridad. Este principio se debe extender aún a las personas mayores. Nosotros estamos viviendo en una época donde los jovencitos no respetan a los adultos. Y hay adultos que promueven ese tipo de cosas porque los psicólogos dicen que eso hace bien. ¿Qué dice la Biblia? En Levítico capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Debemos enseñar a nuestros hijos a honrar a los mayores, a los adultos en general. No es correcto que un jovencito le pase a uno por al lado sin saludar siquiera. Esta forma ruda de comportarse no es conforme a la piedad, no lo es. Pero Daniel no solo respetó la línea de autoridad que Dios había puesto por encima de él, sino que en todo momento se comportó con gentileza y consideración. Gentileza y consideración. El versículo 8 dice, le pidió permiso al jefe de los eunucos. Y en el versículo 12 dice, te ruego, te ruego. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, que el amor no hace nada indebido. Y la palabra que se usa aquí en el original es muy interesante. Es una forma verbal compuesta en griego a esquema. Está compuesta de la palabra esquema, de donde proviene nuestra palabra en español, esquema, y de el prefijo a, que al igual que en español significa algo negativo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona tiene una enfermedad asintomática, ¿qué significa eso?
que el individuo tiene la enfermedad, pero no los síntomas. Es asintomática. Bueno, dice Pablo aquí que el amor no es indiferente a ni actúa en contra de cierto esquema de conducta, cierta estructura de comportamiento que es social y moralmente aceptable. El amor no es rudo, el amor no es descortés. Esta palabra posee una amplia gama de significado. Señala todo aquello que es impropio, indecoroso, que no encaja, indecente, indelicado, de mal gusto, vergonzoso, bajo, reprochable, de mala reputación, que no es digno, que no es noble, monstruoso, crudo, vulgar, desagradable, rudo, ofensivo, que está fuera de lugar. Todo eso significa ese esquema. Y lo que Pablo dice es que el amor y la fe que el Evangelio promueven ejerce tal influencia en el corazón del creyente que no lo moverá nunca a actuar en una forma impropia o indecorosa. Nunca lo moverá a pasar por alto o desafiar abiertamente las reglas del decoro social y la decencia. En el caso de Daniel, Daniel estaba determinado a no dejarse contaminar. Pero no por eso irrespetó la autoridad ni echó a un lado las reglas de cortesía y las buenas maneras. Por favor, no me obligues a contaminarme. Por favor. Gentilmente, educadamente. Queridos hermanos, es imposible para un creyente evitar las ofensas que causa el Evangelio en los que no creen. La Biblia dice claramente que el Evangelio causará ofensa en el mundo. El mensaje del Evangelio en sí mismo es ofensivo al hombre natural. A Cristo lo mataron porque el mensaje del Evangelio es ofensivo. A los apóstoles los persiguieron y todos murieron como mártires porque el Evangelio es ofensivo. El Evangelio le dice al hombre que es pecador y el hombre no quiere oír eso. Pero debemos reconocer con tristeza que no siempre es por el mensaje que los incrédulos se ofenden, sino por la forma ruda y descortés en que nos comportamos al transmitir ese mensaje y en nuestras vidas en sentido general. Nosotros debemos ser corteses. En un mundo como el nuestro, donde la descortesía es tan común. Estamos viviendo épocas donde nadie toma en serio, o mucha gente no toma en serio las reglas de cortesía. Usted tiene una fila, lo aprietan, y sobre todo en un país como el nuestro. Usted está llegando a un parqueo y viene alguien y se mete. La gente no da los buenos días, tropieza con usted y no le dice, excúseme por favor. Una señora puede ir cargando paquetes y un jovencito le pasa por al lado y ni fue conmigo eso. No hay señora, ¿la puedo ayudar? Pero en un mundo como el nuestro, donde la descortesía es tan común, nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Hermanos, el cristianismo dignifica al hombre y nos lleva a actuar con dignidad. Daniel y sus amigos en Babilonia dieron ese ejemplo. Ser fieles y firmes a nuestros principios cristianos no significa ser rudos y desconsiderados. Algunas situaciones extraordinarias pueden requerir de nosotros una firmeza extraordinaria, como cuando Cristo sacó a los mercaderes del templo con un azote de cuerdas. Pero el Señor no vivía con el azote en la mano. Él estaba defendiendo en ese momento el honor de Dios, pero Cristo era gentil, tan gentil que dice la Biblia que los niños no tenían problemas en acercarse a Él. Se sentían a gusto con el Señor Jesucristo. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 5, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si hay algo por lo que nosotros debemos ser reconocidos es por ser gentiles. Es impropio de un cristiano ser rudo
y desconsiderado. En tercer lugar, Daniel no solo fue valiente y cortés, sino también, tercera C, constructivo. Constructivo. Rehusó comer de la comida del rey, pero al mismo tiempo dio una alternativa. Él fue sensible a la preocupación de sus superiores. Dice en el versículo 10 que el jefe de los eunucos le dice: Daniel, yo temo a mi señor el rey, que señaló vuestra ración, y cuando vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Bueno, mi amigo, ese no es mi problema. Yo no vine a discutir contigo lo que vas a hacer tú con respecto a ese asunto. Yo simplemente te estoy diciendo que yo, que está aquí, Daniel, no se va a contaminar. No. Daniel no actuó así. Daniel no actuó así. Él reconoció que el temor que ese hombre tenía no era infundado. Nabucodonosor podía cortarle la cabeza. Era una situación bien delicada para ese pobre hombre, que no era más que un subalterno. Yo recuerdo cuando ahora fuimos a Cuba y llevamos una impresora para los hermanos allá, y la persona que estaba allí me dijo: bueno, esa impresora, ¿usted la piensa dejar aquí? ¿Qué le digo? Le dije: bueno, para serte honesto, sí. Sí, realmente. Bueno, pues tiene que pagar impuestos. Óyeme, ¿y no habrá alguna manera en que, mira, esto es para unas personas? No. Hay que pagar $200 de impuestos. ¿Qué le voy a decir? Mira, yo simplemente te pregunto si tú puedes hacer algo por mí, pero yo entiendo que tú estás obedeciendo órdenes. Él es un subalterno, él está haciendo simplemente lo que le mandaron a hacer. ¿Voy yo ahora a acabar con el pobre hombre que está haciendo su deber? Mira, haz algo por mí si puedes. No pudo. Pero yo no puedo acabarlo porque está haciendo su deber, porque está cumpliendo con lo que le mandaron a hacer. Daniel entendió que la preocupación de ese hombre era real. ¿Qué hizo? Le dio una alternativa. Mira, vamos a hacer una prueba. Dame 10 días de la comida que yo te pido. Y mira a ver qué pasó. En estos días escuchaba una prédica del pastor Stu Johnston y él decía algo muy cierto. Nosotros los cristianos no podemos ser reconocidos únicamente por las cosas que no hacemos. Hay cristianos que se reconocen por todo lo que no hacen. ¿Pero qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace? Los cristianos no pueden ser reconocidos únicamente por lo que no hacen. Hay muchas cosas que nosotros los cristianos no hacemos porque violan nuestras conciencias. Es verdad. Pero no podemos ser reconocidos únicamente por la lista de cosas que no hacemos. Los creyentes debemos ser constructivos. Si bien es cierto que no podemos enredarnos en todas las cosas que el mundo hace, hay muchas otras cosas que sí podemos hacer, y algunas de ellas podemos presentarlas como alternativas de aquellas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, los cristianos no deben guardar el día del Señor. Los cristianos deben guardar el día del Señor. Eso es un deber. A menos que sea un asunto de necesidad, no estamos supuestos a trabajar ese día. Pero nosotros podemos trabajar el sábado. O podemos trabajar horas extras para cubrir el horario que se me pide. No debemos mentir para ganar el favor de un cliente. Pero nosotros podemos ir una milla más para ganar como quiera su favor y tal vez resolver la dificultad que ha ocurrido con este cliente. No podemos mentir en la oficina, como decía el pastor Eduardo. Pero cuando el jefe nos dice: dile que yo no estoy aquí, que salí con diligencia. Tú puedes decirle: mire, yo no puedo decir eso, pero si usted quiere, yo puedo decirle a él que en este momento usted no está en la disposición de tomar el teléfono, que lo va a llamar más tarde. Búsquele una alternativa. Yo no puedo hacer esto, pero hay aquí algo que yo sí puedo hacer. Ser constructivo. En cuarto lugar, Daniel fue constante. La cuarta C. Lo hizo con coraje, cortésmente, fue constructivo, fue constante, persistente. Cuando el jefe de los eunucos no pudo resolver el problema
¿Qué hizo Daniel? Bueno, ni modo. ¿A comerme la comida del rey? No. Él no se rindió. Buscó a la otra persona que estaba en autoridad. Él no se rindió. Llevó el caso a otra instancia. Él había tomado la determinación de no ceder en este asunto y mantuvo esa resolución hasta el fin de sus días. Fue constante, fue persistente. Así que Daniel llevó a cabo su resolución cortésmente, fue constructivo, fue constante. También podemos decir en quinto y último lugar, y aquí está nuestra quinta C, fue contagioso. Contagioso. Todos los niños saben aquí lo que es el contagio. Un amiguito tiene gripe, le tosió encima y lo contagió. Le pegó la enfermedad. Bueno, en el versículo 8, nosotros vemos que se habla de Daniel como tomando la resolución. Pero ya en el versículo 12 se habla de Daniel y sus amigos en la misma posición. ¿Qué pasó allí? Bueno, es muy probable que Daniel haya ejercido una influencia santificadora en la vida de estos jóvenes. Daniel los contagió. Viendo su ejemplo y su determinación, ellos decidieron alinearse con el Dios de Israel. Hermanos, no menospreciemos el efecto que podemos causar en otros que están a nuestro alrededor y que observan nuestra conducta, tal vez sin saberlo, sin darnos cuenta. En un momento dado podemos ser usados como instrumentos para fortalecer a alguien que está dubitativo o para dar dirección a alguien que está confundido. Daniel en su fidelidad fue un ejemplo para este pequeño grupo de jóvenes en Babilonia. Ahora, obviamente, estos tres jóvenes fueron lo suficientemente sensatos como para estar cerca de Daniel y recibir el ejemplo, y no con todos los demás que los hubieran podido influenciar para mal. Nuestros amigos ejercen una influencia sobre nosotros. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Salomón está hablando aquí a su hijo y dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Salomón sabía que esos amigos de su hijo podían influenciarle para mal. Proverbios capítulo 4, versículo 14, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y noten que allí Salomón no lo está dando como una mera posibilidad. Te junta con necios, serás quebrantado, seguro. Proverbios capítulo 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Capítulo 24, versículo 1. Vamos a ver versículo 20 del capítulo 23. Versículo 20 del capítulo 23. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Capítulo 24, versículo 1. No tengas envidia de los hombres malos, y oigan bien, jóvenes, ni desees estar con ellos. A veces los malos fascinan. Los rebeldes, los insensatos, los necios, ejercen una fascinación. Y dice aquí Salomón a su hijo: no desees estar con ellos, no los envidies, que son vidas miserables y desgraciadas. Y si no se ve ahora, créeme, tarde o temprano la desgracia y la miseria del necio se verá. Y los amigos van a ser arrastrados con él. Algunos jóvenes cometen el error de pensar que son lo suficientemente maduros y definidos como para no dejar que esas cosas los afecten. Y lo que es aún peor, hay padres que piensan como ellos. Hay padres que piensan así, que las amistades de sus hijos no le van a hacer nada. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, aún las que ya tienen
aquella que con tanto trabajo tú has tratado de inculcar en la vida de ese muchacho, las malas compañías lo corromperán. Y Pablo dice, no erréis, no se engañen, no sean de lo que piensan. No, eso a mí no me afecta. No te afecta. Hermanos, existe en todos nosotros un principio de asociación que difícilmente podemos evitar. Ese principio es, terminamos conformándonos en cierto grado a todas aquellas personas con las que nos asociamos íntimamente. Por eso es que con el paso de los años, los buenos matrimonios se parecen. Con el paso de los años, un hombre y una mujer que se llevan bien comienzan a parecerse. Y a veces el hombre está callado y le dice a la esposa, ¿tú sabes qué? Ya yo sé lo que tú vas a decir. ¿Y qué? ¿Un curso de telepatía? No, es que se parecen. Es que se parecen. Hay una influencia. Inevitablemente hay una influencia. Es posible, jovencito, que al principio te sientas incómodo con ciertos pecados que tus amigos cometen, sobre todo si tus padres te han instruido y te han dicho que eso está mal. Pero si tú continúas con estas compañías, ¿sabes lo que ocurrirá? Que gradualmente tolerarás esos vicios y luego comenzarás a excusar a tus amigos y luego terminarás haciendo lo que ellos hacen. Por eso es que dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Fíjense, primero comienza por el camino caminando y termina sentado en la silla con los escarnecedores. Hay un proceso gradual, pero qué bueno que así como existen necios y escarnecedores en el mundo que ejercen una mala influencia en los demás, así también están los Danieles y las Danielas, que tienen suficientes pantalones como para hacer la diferencia. Porque miren, hay que tener coraje para hacer una diferencia. Yo repito, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Yo sé que hay muchas personas, hay jóvenes que no se convierten al Señor porque son unos cobardes. Y yo estoy completamente seguro de eso. No tienen el coraje suficiente para enfrentar a un mundo pecador. Cristo dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos. ¿Violentos en qué sentido? Que tienen suficiente coraje como para enfrentar a un mundo pecador. Daniel tenía ese coraje. Y qué bueno que en el mundo hay Danieles y Danielas. Me decía un hermano el domingo pasado, pastor, por favor, no solamente menciona a los Danieles, también menciona a las Danielas. Y es verdad, así como necesitamos hombres de coraje, necesitamos mujeres de coraje. Jóvenes que cuando termina el culto y se van allá afuera, y hay otros jóvenes que comienzan a hablar muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasó aquí, y comienzan a hablar de las cosas que hicieron el fin de semana, tienen suficiente coraje como para decir, pero espérate, ¿qué te pareció el culto? En vez de dejarse arrastrar, no, pero espérate, estamos aquí en el día del Señor, ¿qué te pareció lo que se acaba de predicar? ¿Qué piensas tú de eso? Hay que tener coraje para eso. Coraje. Pero gloria a Dios que hay jóvenes aquí, no serán muchos, porque los Danieles no abundan tristemente, pero hay que tienen coraje. Danieles y Danielas. Hermanos, el tiempo se ha ido. Solamente puedo decir que el Señor nos dé la gracia que nosotros necesitamos, primero para vivir con una buena conciencia delante de Dios, para no ser como el piloto, cuando esa conciencia comienza a decir, pull up, no decirle, cállate gringo, que Dios nos dé la gracia de poder vivir con una buena conciencia, saber lo que es correcto y hacer lo que es correcto. Pero que Dios nos dé la gracia también de hacerlo de una manera correcta. Coraje, las 5C, cortésmente, constructivamente, hasta a mí se me fue, constante y contagiosamente. Vamos a orar.